Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Dios los bendiga, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en un nuevo ciclo de palabras cristianas, en la casa de oración, mi refugio y mi fortaleza. Así que espero que esta palabra sea de bendición, que nos lleve a reflexionar, a meditar cómo estamos delante de Dios y bueno, nada. Eh, Primeramente, bueno, acá se festeja el Día del Niño, así que un beso grande a todos los niños que hayan tenido un lindo domingo en familia y, y este y es un fin de semana agradable, lindo acá en Buenos Aires, frío, esta semana estuvo haciendo frío, así que cuídense del frío, porque todavía la gripe sigue dando vueltas, así que debemos cuidarnos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que me hizo reflexionar mucho, una palabra que dio el pastor Fabián Liendo, no sé si muchos lo conocen, eh, y el devocional se llama ¿De qué manera le servimos a Dios? Porque a veces nos encontramos en una confusión de, de ver o de sentir cómo le estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Así que espero que sea de bendición la palabra. Vamos a hacer, vamos a cantar unos salmos, como siempre. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar, a ver, y vamos a empezar con el devocional, ¿sí? A ver, vamos acá, vamos acá. El Salmo 86 del verso 1 al 7. Señor, escucha mi oración, respóndeme en mi necesidad, protégeme, mi refugio eres, en ti confío sin dudar. Sálvame, porque yo te soy fiel. Eres mi Dios, en ti esperaré. Ten misericordia, Señor. A ti clamo con el corazón. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Tú eres bueno, lleno de amor, perdona siempre, mi Redentor. Señor, escucha mi oración. Oye el sonido de mi clamor. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. Tú eres bueno, lleno de amor, perdona siempre, mi Redentor. Oh, oh, oh.
escucha mi oración. Oye el sonido de mi clamor. Alegra mi alma, ven y lléname, porque en tus brazos descanso fiel. En sus brazos descansamos fiel, Tenemos que tener confianza en Dios siempre. Ahora vamos a escuchar el Salmo 23. A ver si lo ubicamos acá. Salmo 23, ahí. Ya lo vamos a poner. Ahí está. Es mi pastor, ya nada más hace falta. Verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. El Señor es mi pastor, ya nada me hace falta. Verdes praderas me hace descansar, me lleva junto a aguas tranquilas. Pasé por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan valor. Ahí está el pastor Alejandro Hernández de México. Gracias por estar ahí, pastor. Está mi mamá, un beso grande, mami. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Renueva mis fuerzas, guíame por el buen camino, porque así eres, Señor. Eres todo lo que necesito, Dios. 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 Gloria a Dios. Dios es todo lo que necesitamos, ¿sí? Y es lo que nos ayuda siempre a seguir, el que nos da la fortaleza para seguir avanzando, ¿sí? Para mantener esa esperanza viva. Cuidado del Altísimo, se queda tranquilo bajo su protección. Dios con confianza, tú eres mi refugio, mi seguridad,
Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad. Dios en quien pongo toda mi confianza. Solo Él puede librarte de trampas escondidas, salvarte de enfermedades mortales. Te cubrirá con sus alas como el ave sus polluelos. Encontrarás refugio seguro junto a Él. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad. Tú eres en quien pongo toda mi confianza. No tendrás que asustarte, peligros de la noche, de las amenazas que llegan durante el día. Temerás a las enfermedades que atacan en la oscuridad y a las desgracias que golpean a plena luz. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Tú eres mi refugio, mi seguridad, mi Dios en quien pongo toda mi confianza. Gloria es mi refugio, oh Dios. Gloria a Dios. Dios siempre será nuestro refugio, ¿eh? Siempre tenemos esa oportunidad cada día, cada mañana de buscarlo para que Él sea nuestro refugio y nuestra seguridad. Así que espero que estos salmos cantados sean de bendición para cada uno, como lo son para mí, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día. Gracias por los hermanos que se han conectado, Señor, y los que se conectarán. Señor, obra con cada corazón y cada vida, Señor. Inclinamos nuestro rostro delante de ti. Te pedimos perdón si hemos hecho algo que no sea a tu agrado, Señor. Te damos gracias porque nos ayudas a apartar tiempo para ti, para poder escuchar tu voz. Que esta palabra sea nuestra guía, Señor, siempre, Señor, sea lumbrera nuestro camino, Señor. Que tú sigas iluminando nuestra vida por medio de tus enseñanzas. Así que te clamamos a ti para que tu Espíritu Santo, Señor, hoy sea nuestra guía a la luz de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, la gloria y te decimos amén, amén y amén. Bueno, como les dije, o como lo anuncié, el devocional se llama ¿De qué manera le servimos a Dios? Y muchas personas, siempre hablando de personas cristianas, ¿sí?, se desviven por servir en las iglesias, o a otros tanto los obligan o los manipulan para cubrir sectores puestos en las iglesias. Vemos también a personas que tienen 20 o 30 años de cristianos y siguen igual, ¿sí? Quizás esta devocional a muchos no les gustará,
No quiero decir que no debamos colaborar, ¿sí? En la iglesia, pero es eso, colaboramos, no le estamos sirviendo a Dios. Estamos haciendo algo que nos agrada, ¿sí? En la iglesia a la cual pertenecemos, ¿sí? Pero eso no es el servicio a Dios. Ayudamos a que haya un orden en la iglesia, a mantenerla limpia, a cuidar el lugar, ¿sí? El lugar de reunión donde los hermanos y las hermanas se juntan cada domingo o cada día de semana para poder escuchar una palabra de Dios, ¿sí? Porque a veces pareciera que no reflexionamos en la palabra, que no pensamos en la palabra, que no meditamos en la palabra, ¿sí? Y Dios quiere que le sirvamos. Eso es lo que, de esa manera quiere que le sirvamos Dios. Vamos a leer Marcos 10, ¿sí? Verso 45, ¿sí? El contexto de esta palabra habla de que Juan y Jacobo le pidieron a Dios de estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿sí? Y Jesús les explica que es algo que no saben lo que están pidiendo, ¿sí? Entonces, termina diciendo Jesús a los discípulos, porque los otros 10 discípulos veo como que se habían enojado porque como ellos le habían pedido tal cosa, ¿sí? Entonces termina diciendo, ¿sí? Jesús estas palabras en Marcos 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Dios no vino para ser servido de la manera que entendemos servir, ¿sí? Por eso a veces pareciera que las personas se desviven, ¿sí? Para hacer mejor las cosas en la iglesia, pensando que le están sirviendo a Dios, y en una siempre esperan que el pastor o alguno de alguna manera los resalten en eso que están haciendo, ¿sí? Entonces pareciera que no servimos a Dios, no es la manera de servirle a Dios, porque estamos dejando conforme al hombre, ¿sí? ¿Y de qué manera realmente le servimos a Dios? Si damos a conocer a su Hijo Jesús, como dice ahí, como dijo Jesús, para rescate de muchos. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su palabra, cuando damos a conocer a Cristo a alguien que no conoce, de esa manera le estamos sirviendo a Dios. ¿De qué manera le servimos a Jesús? Cuando damos buenos frutos. ¿De qué manera le servimos a Jesús? Cuando Él se refleja en nuestra vida. No es lo que limpiemos en la iglesia, no es lo que yo pueda cantar en un coro, no es lo que yo pretenda estar en el púlpito. De esa manera no le sirvo a Dios, sino termino yo como, para decirlo de alguna manera, a ver si se entiende, engordando mi ego, ¿sí? Creyendo que estoy haciendo las cosas para Dios, pero termino yo, porque la gente, cuando uno, mayormente, porque yo lo hablo desde lo que me pasó, yo estaba en el coro de la iglesia y cada vez que bajaba te llamaban, bien hermano, qué bueno hermano, que entonces uno parecería que
que infla su pecho como diciendo yo le serví a Dios y yo soy como pareciera que fuese mejor que los demás porque yo estuve en el púlpito cantándole a Dios. Y de esa manera no le servimos a Dios. Muchos quieren dones espirituales, pero ¿con qué fin? ¿Para servir a Dios o para ser reconocidos? El ser humano tiene la costumbre de hacerse notar, de lucirse, de sobresalir sobre otro, y la palabra de Dios nos enseña lo contrario, de menguar para que Cristo crezca en nosotros. Más allá de los dones que Dios nos pueda dar, no son para que seamos reconocidos nosotros, sino para que la gloria de Dios sea exaltada, sea reconocida su gloria. Hay un pasaje muy conocido en el Evangelio de Mateo donde Jesús nos enseña sobre esos hombres que quieren ser reconocidos por la persona usando el nombre de Jesús. Vamos a leer Mateo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿sí? Jesús le está hablando a los discípulos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero no los conoce Jesús. No echamos fuera demonios, pero no sé quién sos. Y en tu nombre no hicimos milagros, no te conozco. No sé quién sos. En el verso 23 Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa gente se piensa que porque han profetizado, ¿sí? Y podemos ver que hay gente que profetiza, pero que Jesús no los conoce. Dios no los reconoce. Hay gente que puede hacer milagros y Dios no los reconoce. No sabe quiénes son. Hay personas que pueden echar fuera demonios, pero no son reconocidos en el cielo. Hay algo que Jesús enseña por el cual podemos entrar al reino de los cielos y es la manera de servirle. ¿Sí? Hoy no se ven tanto, pero cuántas campañas veíamos que hacen milagros, sanidades. Cada 2 o 3 meses escuchábamos o veíamos afiches de distintas iglesias haciendo este tipo de eventos. Y hablaban de grandes avivamientos y de que muchos se habían convertido. Pareciera que Dios fuese como un médico que da turno para sanar a las personas. ¿Sí? La manipulación del Evangelio de Jesucristo que han hecho y siguen haciendo los super ungidos, los famosos, los que son super pastores, lleva a que muchos sientan desconfianza y desilusión por las Sagradas Escrituras. Y acá vamos a leer el versículo, ¿sí? Donde podemos entender de qué manera le servimos a Dios si queremos entrar y ser reconocidos, ¿sí? En el reino de los cielos. Mateo 7, el verso 21, es un verso que está anterior a los que leímos anteriormente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es porque le servimos en la iglesia o porque profetizamos o porque sanamos o porque echamos fuera demonios, entraremos al reino de los cielos. No es porque tengamos poder, entraremos al reino de los cielos. No es porque yo pueda conocer la palabra de memoria, voy a entrar al reino de los cielos. Sino
Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres que Dios te reconozca? ¿Realmente quieres que Dios te reconozca? Busca hacer su voluntad. Porque muchos quieren ir al cielo, pero no todos quieren sacrificar su vida para Dios aquí en la tierra. Debemos edificar nuestra vida espiritual sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo. Porque si edificás sobre la arena, esa vida se desmoronará. Y solo los insensatos edifican en la arena. Y ya sabemos lo que les sucede. La voluntad de Dios es edificar o crecer o asentar nuestra vida espiritual en esa roca que es Jesucristo. Después de mucho tiempo yo entendí que la palabra de Dios nos lleva a ser como Cristo, a vivir en ese espíritu, en su espíritu. Y más allá de que Dios nos pueda usar, ¿sí?, para hacer ciertos milagros, entre comillas, ciertos milagros, la voluntad de Dios es que nosotros seamos reflejo de Jesucristo. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón. Muchos quieren servir en sus iglesias para tener un título, para tener un cargo, otros porque se quieren parecer a sus pastores, pero esos no buscan ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos su palabra y reflexionamos en su palabra y meditamos en ella, vemos que Dios quiere que seamos como su Hijo, a su imagen y semejanza. Guardar sus mandamientos, como lo hizo Jesús, y eso es hacer su voluntad. Primera de Juan 2, del verso 4 al 6 dice, el que dice yo le conozco, Señor, Señor, hicimos milagros, yo lo conozco a Jesús, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo hago todo lo que me dice el pastor en la iglesia. Y sigue diciendo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Yo puedo profetizar en el nombre de Jesús? Sí. ¿Puedo echar demonios en el nombre de Jesús? Sí. ¿Puedo sanar a personas en nombre de Jesús? Sí. Pero si no guardo sus mandamientos, soy mentiroso. Si no guardo sus mandamientos, Jesús me va a decir, no te conozco, no sé quién sos, porque no guardé sus mandamientos. Verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo, el andar de Jesús, es en esa vida espiritual que Él nos enseña por medio de su palabra. Cuando vemos alguna película de Cristo, vemos cómo Él andaba en el Espíritu de Dios. Y eso nos enseña su palabra. Por eso debemos guardar sus mandamientos. Porque así dice la palabra que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona que guarda su palabra, sus enseñanzas. ¿Cómo anda tu vida? ¿Andamos como Él anduvo? Más allá de nuestros errores, ¿te esfuerzas a andar como Jesús anduvo? Guardando su palabra, permaneciendo en sus enseñanzas, porque eso también es hacer la voluntad de Dios.
Dios no busca que mostremos sus dones por ahí como si fueran cual show de un espectáculo. Dios quiere corazones transformados. Dios quiere corazones dispuestos a hacer su voluntad. Dios quiere hombres y mujeres que nazcan de nuevo en su espíritu, que sean ese sacrificio vivo, santos y agradables. Dios quiere hijos obedientes. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo puedo profetizar, puedo sanar en nombre de Jesús, puedo hacer milagros en nombre de Jesús, pero puedo seguir también en mi ignorancia, porque sigo viviendo como vivía antes, pero no guardo su palabra, no guardo sus mandamientos. Y Jesús me puede decir, no te conozco, no sé quién sos. De esa forma no le servimos a Jesús o a Dios. Le servimos si somos hijos obedientes. Verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no soy bueno o tengo, digamos, poder o tengo unción cuando voy al culto y después hago mi vida, sino que la palabra nos lleva a ser santos como Él fue santo en toda nuestra manera de vivir, andar como Él anduvo. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De esa manera le servimos a Jesús. De esa manera le servimos a Dios. Si nos esforzamos en ser eso que Él quiere, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Ser santo, ser hijos obedientes. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Busca ser santo, porque esa es la voluntad de Dios. No fuimos llamados a servir a Dios, y menos al hombre. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos separados para hacer la voluntad de Dios, del Todopoderoso, del Alfa y el Omega. A veces la gente confunde y creyendo hacer la voluntad quiere copiar lo que hace el pastor. Pero esa no es la voluntad de Dios. Porque si es un pastor que está errado y yo quiero copiar a ese pastor que está errado, yo ya quiero hacer mi voluntad porque me reflejo en esa persona. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante leer la palabra, tener buenas enseñanzas para que yo pueda conocer a Cristo y entender de qué manera le sirvo a Dios, que es hacer su voluntad. Ser reflejo de Cristo, ser un hijo obediente, andar como Él anduvo, permanecer en esa vid verdadera, ser santo en toda nuestra manera de vivir. De esa manera le sirvo a Dios. No porque limpie mejor la iglesia, no porque cante mejor en la iglesia, no porque sea el mejor ujier de la iglesia, no porque hablo en lengua, como se dice. De esa manera no le estoy sirviendo a Dios. Hay 5 iglesias. Cuando leemos en Apocalipsis hay
que habla de las 7 iglesias, hay 5 iglesias que Dios les pide que se arrepientan, y no porque no les servían, sino porque no estaban haciendo su voluntad. Hacían otra cosa. Eran de iglesias de Cristo, predicaban de Cristo, pero no hacían la voluntad de Dios, sino hacían lo que les convenía. Enseñaban lo que les convenía, vivían a su manera, en algunas permitían el pecado, no hacían la voluntad de Dios. Por eso les piden que se arrepientan. Hacer la voluntad de Dios es más importante que cualquier título, que cualquier cargo que nos puedan dar en una iglesia. Hacer la voluntad de Dios es ya no vivir para nosotros, sino vivir para nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios, podríamos decir, es la mejor manera de servirle a Dios. ¿Le queremos servir a Dios? Hagamos su voluntad. Estudiemos la palabra. Dejemos que la palabra transforme nuestra vida. Sometámonos a la palabra, como dice Santiago. Esa es la manera de servirle a Dios. No para que la gente vea que yo soy un buen cristiano, sino para que se refleje Cristo en nosotros. Y la persona o las personas vean lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Eso es lo que se tiene que reflejar, esa transformación. Y de esa manera yo le sirvo a Dios. No hay otra manera de servirle a Dios, sino es entender y aprender a hacer su voluntad. En esos pequeños versos que estuvimos leyendo, podemos entender hacia dónde Dios nos lleva, nos quiere llevar. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que recorramos? Queremos dar mucho fruto, pero hay iglesias que enseñan que dar mucho fruto es llevar muchas personas a la iglesia, y eso no es dar mucho fruto. Dar mucho fruto es que el fruto del Espíritu Santo se refleje en nuestra vida. Eso es dar mucho fruto. Y doy mucho fruto cuando permanezco en Cristo, en su palabra, en sus enseñanzas. Porque mi espíritu se va a mantener vivo, porque mi espíritu se va a mantener alineado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a poder morar en mí, porque permanezco en Cristo y Cristo en mí. Y de esa manera le sirvo a Dios. Si no permanezco en Cristo, mi espíritu se apaga, se seca. Y la palabra dice que todo aquel pámpano que se seca será cortado y echado al fuego. Cuando habla de ahí en Mateo 7 de que no nos conoce, ¿sí? que dice no te conozco, no sé qué, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando dice eso Jesús, viene hablando de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Siempre Jesús habló del infierno, cosa que los pastores de hoy en día no quieren hablar del infierno porque tendrían pocos seguidores. Y una iglesia con poquita gente no, para los ojos del hombre no es bien vista.
Pero para los ojos de Dios, una iglesia con poca gente, que da fruto, que hace la voluntad de Dios, es agradable a sus ojos. Y nosotros tenemos que buscar eso, ser agradable a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios. Y de esa manera le estamos sirviendo a Dios. Y espero que la palabra sea de bendición. Voy a cerrar con las citas que cierro siempre. Porque viviendo de esta manera, cuando leo estas citas y si entendemos cómo debemos vivir, vamos a entender de qué manera debemos hacer esa voluntad que Dios nos enseña por medio de su palabra. Martín Lutero dijo, tenemos que vivir de esa manera, tenemos que vivir, tenemos que hacer esa voluntad como si Jesucristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy como si fuera a venir mañana. Tengo que vivir de esa manera, ser santo en toda nuestra manera de vivir, porque Jesucristo puede venir mañana. Y quizás me diga, no te conozco, no sé quién sos, pero yo soy el joven que hizo los devocionales todos los domingos, pero lo hacía para tu beneficio, no lo hacía para mí. No le estaba sirviendo a Dios. Quería tener mucha gente que me viera. Quería tener muchos likes, como se les dice. Eso tenemos que meditar cada día de nuestra vida. De qué manera nos esforzamos para hacer esa voluntad que Dios nos pide. Y a veces nos cuesta, a veces estamos desganados, estamos cansados, estamos perdidos. Pero cuando reflexionamos de dónde nos sacó Dios y todas las enseñanzas que recibimos y todas las personas que alrededor nuestro siempre nos dan una palabra de aliento, una palabra de Dios para seguir avanzando, es cuando nuestras fuerzas se renuevan, porque como decía la alabanza, Dios es nuestro refugio. En nuestra soledad Dios es nuestro refugio. Solo tenemos que tener confianza en Él. Y Spurgeon dijo, busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata. Dios quiere personas con un corazón nuevo. Y la palabra mata ese viejo corazón, ese corazón de piedra, para que en nosotros nazca un nuevo corazón de carne, para poder hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. No el evangelio donde echan demonios o hacen milagros o te exaltan o te dan cargos en la iglesia. Ese no es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese más bien alimenta tu vanagloria, tu ego. No te lleva a menguar, no te lleva a que solo te baste la gracia de Cristo. Bástate mi gracia, le dijo Jesús a Pablo. Porque el poder de Jesús se perfecciona en nuestra debilidad, no porque nosotros tengamos poder, sino porque el reflejo de Cristo se va a ver en nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a esa voluntad, a ese cambio, a esa transformación que Dios quiere en nosotros.
Y dice Spurgeon que cuando lo hayas encontrado, préstale mucha atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Deja que la palabra sea como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, de los huesos y del alma. Siempre la palabra es viva y es eficaz y es la que transforma y es la que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso, para hacer la voluntad de Dios, debemos tener un corazón dispuesto a Cristo, a su palabra, a sus enseñanzas. Porque de esa manera le servimos a Dios. No es el servir, es el servir de, a ver si me sé expresar, es el servir de que la gente vea el reflejo de Cristo en nosotros. De esa manera yo le sirvo a Dios. De esa manera yo soy un instrumento, porque Cristo se refleja en mí. Y como decía ahí en Marcos 10, puedo dar a conocer a Cristo para el rescate de muchos. De esa manera yo soy un buen instrumento o le sirvo a Dios. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, dijo Spurgeon, así ruégale al Señor que su evangelio, el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, la verdad de su palabra, sea absorbida por tu alma. Porque será tu alma en la que pueda morar el Espíritu de Dios, para que podamos hacer su voluntad y poder servir para Dios. Vamos a orar, espero que sea de bendición la palabra y que podamos meditar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que se han conectado en este día. Gracias porque han podido escuchar tu voz. Gracias porque han prestado sus oídos, Señor. Hemos prestado nuestros oídos para escucharte. Bendice a cada uno de mis hermanas y hermanas. Obra en cada corazón, Señor, para que sigas transformando por medio de tu palabra esos corazones. Para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Y ser ese instrumento para poder servir, Señor. Servirte a ti. Bendícenos, Señor, como cada día que nos bendice por medio de tu palabra, como cada día nos bendice por medio de tu misericordia que se renueva en nuestra vida. Obra en cada corazón, fortalece nuestra vida, Señor, y sé para siempre ese refugio donde podamos ir, Señor, cada día en confianza a ti, porque solo tú eres nuestra esperanza, Señor. Permite que tu palabra pueda ser absorbida por nuestra alma, Señor, para que tu Espíritu, Señor, more en nosotros. Te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te decimos amén, amén y amén. Dios los bendiga. Está el hermano Ramón Brandán, la hermana Nancy, Dios te bendiga, Nancy, gracias por estar ahí. Mi tía Norma, el hermano Emiliano, mi tía Mari de Mar del Plata, gracias a todos por estar ahí, el pastor Alejandro de México, mi mamá. Dios los bendiga grandemente. Lo estamos viendo el domingo que viene en Palabras Cristianas Dar en el Blanco,
Domingo 19 horas, en Casa de Oración, mi roca y mi fortaleza. Que tengan una buena semana, una semana donde siempre pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y entreguemos nuestra vida a Él para que podamos transitar la semana a pesar de las dificultades, de fortalecer nuestra vida y de seguir avanzando en este camino de Jesucristo. Un beso grande, Dios los bendiga y nos vemos el domingo. En Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, domingos 19 horas. Dios los bendiga.